Desde ayer en la tarde las redes sociales comenzaron a explotar en este asunto de la guerra. Y tantas cosas que están aconteciendo que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Mientras estaba en la alabanza, que por cierto le doy la honra y la gloria a Dios, me cubro con la sangre del Cordero, pero no sabe qué orgullo siento de ver a estos hijos nacidos en casa servir. Estar en la alabanza, oiga, cuando pasaron la alabanza y pasó la danza, yo dije, ¿cuántos son nada más ellos ya? Si veía el chiquiteaje hermoso y luego todos los que estaban arriba, le digo, Señor, de verdad que eres bueno. Y de verdad, así que denle un aplauso al Señor. Y me decía que mientras sentía la unción del Señor sobre nosotros, pero mi espíritu dentro de mí se llenó de gozo. Y escuché tan fuerte, Cristo viene. Mi espíritu dentro de mí gozoso porque Cristo viene. En la carne tememos, porque yo soy la primera que cuando comencé a ver todos estos acontecimientos, ¿sabe por qué me preocupé? Por mis hijos. Le dije, Padre, que sus corazones estén arreglados delante de mí, porque las cosas están poniéndose feas. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, pero yo no sé cómo está el corazón de mis hijos delante de ti, Señor, y eso era lo que más me preocupaba. Y tan pasaba lo de la guerra, apenas habían dicho que iban a tomar una decisión y tan pasaba que atacaran. Y yo ya estaba preocupada por mis hijos, por su corazón. Donde ayer las redes comienzan a explotar a causa de que ya se hizo el primer ataque. Y efectivamente señales hay donde quiera. Por eso asegúrese de que el Espíritu Santo esté en usted, para que usted sea guiado y usted sea movido a través del Espíritu Santo. Y mientras todo esto acontecía, porque estamos en los últimos tiempos y Cristo viene, yo le decía, Padre, yo no sé cuándo pase, pero Señor, que veamos tus promesas cumplirse. Y Dios quiere que antes que su iglesia sea arrebatado, promesas se cumplan en tu vida. Promesas que Dios estableció a través de ti por su fidelidad. No es porque tú seas bueno, no es porque tú hagas algo por Dios. Todos nos esforzamos por servir a Dios. Pero yo siempre le he dicho, no conviene que nos pongan en balanza. Porque si usted presume de algo que hizo por Dios, le aseguro que hay algo que también lo avergüenza. Usted presume que hizo algo por el Señor, pero también hay 2 o 3 cosas que nos avergüenzan que no hemos hecho. ¿Verdad que sí? Entonces yo le digo, yo no apelo a lo que haga, sino a la gracia y a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Desde el viernes tempranito, de madrugada, el Espíritu Santo me despierta con esta palabra, porque quizá a ti ya se te olvidaron las promesas que Dios te hizo. O quizá tú no puedes aún entender la magnitud de la promesa que Dios te hizo. Pero yo sé, porque yo soy testigo, de que Dios está recordando de esas promesas. Y Él me despertaba de madrugada para darme el mensaje de hoy y recordarte, iglesia, que hay leyes y códigos espirituales que hay que vivir primero para nosotros poder ser bendecidos. Mire,
A mí me ha tocado en estos últimos tiempos In these past few aclarar years, mucho esto. I had to accelerate Porque this. la gente viene, Because people come, y discúlpeme por la sinceridad y la franqueza, and forgive me for being frank, pero los tiempos ya no están para que yo te endulce la palabra. but the times, it's not the time for me to make the word sweeter for you. Porque usted sabe lo que está aconteciendo en el mundo. Because you know what's happening in the world. Entonces la gente viene So people come, y viene con una situación and they come with a situation, y apelan a que son hijos de Dios. and they make their appeal that they're children of Es que God. yo soy una hija de Oh, Dios. but I'm a daughter of God. Y con vergüenza y todo, pero se los digo. And I'm embarrassed to say this. Yo but soy un hijo de Dios. I am a son of God. A mí el diablo no me puede hacer nada porque yo soy hijo de The Dios. devil can't do anything to me because I'm a Y yo son le of God. digo, no se trata de que lo digas, And I say it's not about se just trata de saying, que lo representes. it's about representing. Y tú no puedes decir que eres hijo de Dios And you can't say that you're a child solamente of God para tener beneficios. just so you can have benefits. Si tú ves, es como, me va a aguantar la frase mexicana. Usted dice que es hijo de Dios, You say you're a child of God. usted mismo se está ahorcando. You're hanging yourself. You're shooting yourself Porque in the hijo de foot. Dios no es solamente traer beneficios. Because being a child of God doesn't just bring Hijo de benefits. Dios es también tener responsabilidades. Child of God needs to have Y la gente de responsibility. hoy apela al beneficio de ser hijo de Dios, And today people appeal pero to no a la benefit, responsabilidad. but not the responsibility. Y no es por lo que usted diga, And it's not because of what you y say. se lo voy a decir bíblico. And I'm going to say it biblically. No es por lo que usted diga It's not because of what you que say determina que sea hijo de Dios. that determines whether Es or por not lo que you're usted son of God. haga. It's about what you do. Porque esa es la equivocación de mucha gente en el mundo. Because that's a lot of people's mistakes in this Y esa es world. la equivocación aún de gente dentro de la iglesia. And even people in the church make Todos somos hijos de Dios. We are all children. No se confunda. No todos somos hijos de Dios. Not all of us are La children of Biblia God. dice que todos somos creación de Dios. The Bible says that we are all creation of God. Todos aquí fuimos creados por Dios. All of us here were created by God. Pero la Biblia dice que si se diferencia But the Bible differentiates quién es hijo de Dios. who is and who isn't a child Porque of la God. Biblia establece Because the Bible que establishes a unos les dijo Jesús, that to some, ustedes sois hijos de su padre el diablo, because even Jesus said, you are children of porque your las father the obras de devil. su padre el diablo, esas hacen. Because you do the works of your father the Entonces devil. la gente hoy está bajo ese engaño. And so today the people are living under that Y dígale al lie. que tiene enseguida, ayúdenme a predicar, Look at the person next porque to me you. preocupas, por eso te estoy diciendo esto. Because you worry me, and that's why I'm saying Es más, this. sea más lanzado. Dígale, porque me preocupas, por eso te traje. Let's say, tell the person next to you, you Porque me worry me, and that's preocupas, por why eso I'm te talking. traje. Porque allá afuera y aquí adentro hay un montón de gente engañada, Because out there and in here, there are a lot of people engañándose ellos lying to. mismos. Somos hijos de Dios, no. ¿Qué garantías tienes de ser hijos de Dios? No, es que, y se ponen así con una pinta de que el diablo Rambo saca la bazooka. And they, Porque they, soy hijo de Dios. they puff up their chest Y le saying, digo, no, mi I'm amor, a no child se of trata de God. lo que tú digas. But it's not about what you say. Entonces, la palabra dice, iglesia, So the Bible says que para vencer fuimos llamados, ¿verdad que sí? that we were called to conquer. Para vencer fuimos llamados. We were called to conquer. Una palabra tan poderosa que no pueden quitar And a powerful word that they can't take away es que lo que es nacido de Dios, esto vence al mundo. from God can defeat the world. Por eso el diablo pelea mucho los nacimientos. That's why the devil is fighting against birth so much. Pelea mucho que tú nazcas del Espíritu. He's fighting so Como that you won't predicábamos be hace born in días. the spirit. Pelea mucho que nazcas del Señor nuevamente. He's fighting A una nueva because he doesn't criatura. want you to be born a new creature. Lo que nace de Dios vence al mundo. Because what is born from God can defeat the world. Y voy a predicar bajo el tema: And I'm going to preach about the topic. aprende a gobernar para que no seas vencido. Learn to govern so you will never be defeated. ¿Sabes por qué? You know why? Porque hay muchas cosas que nos quieren venir a vencer a nosotros cuando por palabra, por régimen espiritual, yo tengo que vencerlas. There's a lot of things that want to come and defeat us, but because of the word and the Y el teaching, Señor we quiere- have to defeat it. Quiere hablar de un tema muy específico. And the Lord wants to speak about a very Vamos a specific hablar topic. de la presión. We're going to talk about the pressure. La presión The pressure
que es muy usada por Satanás that is used a lot by Satan, para al final terminemos siendo gobernados por ella so that we end up being governed y by it equivocándonos. and making mistakes. Dile al que tiene enseguida, te urge aprender a gobernar. Tell the person next to you, it's urgent for you to learn to govern. Tienes que aprender a gobernar. You have to learn to govern. Tenemos en nosotros, los que hemos nacido de nuevo, And those of us who've been born again have el poder the para gobernar y no ser vencidos. power to govern and not be defeated. Mire, esta verdad espiritual And this spiritual es truth tan poderosa is so powerful que la palabra dice que yo no puedo ser gobernada por el pecado, that the word says I cannot be governed by porque sin, el pecado no se enseñoreará de nosotros. because sin will not have El power pecado over no us. te gobernará. But sin will not Entonces, si govern usted you. ha nacido de nuevo, So that those of you who have been usted born puede again, decir, you yo can say, estuve años bajo un vicio, I was under an addiction for years. tengo años bajo una atadura, I've been tied for years. tengo años bajo una condición, I've been under this condition for pero he years. nacido de But nuevo I've been born again. y ahora voy a aprender, Now I'm going to learn, porque esa condición, because that condition, ese pecado, that ese sin, vicio that no puede addiction gobernarme cannot más. govern me ¿Está anymore. entendiendo? Un vicio, An addiction. como ahorita hablaba la pastora, And like the el pastor was trabajo, saying, work, las riquezas, riches, la carne, the flesh, no te puede gobernar, iglesia, it can't govern you, church. porque el modelo que Dios tiene para tu vida Because the model that God has for your es que life tú seas un buen administrador de todo lo que Él te ha dado. is for you to be a good administrator of everything Los He's given hombres you. usados por Dios Men who are used by God, tenemos que aprender a gobernarnos we have to learn to govern ourselves para que la unción no termine por vencernos. so that the anointing doesn't end. ¿Sí me está entendiendo? Porque yo aprendí esto. Cuando Dios te usa, Because I learned this, when God uses you, viene la unción sobre nosotros. the anointing comes over us. Pero te voy a ser honesta, también la carne se aviva. The flesh still flares up. Crece la unción, pero también se eleva la carne. ¿Sí me está entendiendo? The anointing grows, but so does Y the entre más flesh. nos usa el Señor, And the more that God uses más us, corremos el riesgo de caer en el orgullo we run more of a risk to fall y into de pride creer que es por nosotros. and thinking that it's because of us. De creer que si yo no predico, la gloria no desciende. Thinking that if I don't preach, the Si glory yo doesn't no toco, el descend. Espíritu de Jehová no desciende. If I don't play, the Holy Spirit doesn't descend. Y son tantas las cosas And so many things. que Dios quiere darnos, So many things that God wants to que give us. Dios quiere That añadirnos, He wants to add on to us. que Dios quiere multiplicarnos. That God wants to multiply in us. Pero viene a decirte, aprende a gobernarlas But He comes to tell you, learn to para que no govern termines siendo gobernados por ellos. so that you don't end up being governed by it. No termines siendo gobernado por tu riqueza. So that you don't end up being governed by your No termines riches. siendo gobernado por tu trabajo. You don't end up being governed by your job, No termines siendo gobernado por el pecado. by sin. No termines siendo gobernado, iglesia. Porque el anhelo de Dios Because God's es desire bendecirte, is to bless you. es prosperarte. It's to prosper you. Y el anhelo del diablo And the devil's desire es que tú no seas un buen gobernante is for you to not be a good governor, y un buen a administrador good administrator, para robarte. so he can steal from you. No, para que tú solito lo pierdas. So that you can lose it on your Acompáñeme own. con su Biblia en el libro de Primera de Samuel, So follow me with your Bibles in the book of 1 capítulo Samuel, 13, chapter 13, versículo 8 al 14. verse 8 to 14. Y te voy a hablar de un tema muy específico que hay que primero aprender a gobernar. And I'm going to speak to you about a very specific ¿Tú topic. quieres saber cómo vas a vencer la presión? Do you want to know how you're going to beat this pressure? Porque todos en estos días estamos presionados. Because in this time we're all being Yo le voy a pressed. hacer algo bien. Yo le voy a decir algo bien, sincero. I'm going to tell you something very sincere. Yo me siento presionada por la palabra. I feel pressed by the word Porque Dios me da palabra fuerte. because God gives me a strong word. Y yo digo, ay, la gente va a pensar que esto. El viernes hablaba con los servidores, ¿verdad? And que sí? Friday I spoke with the servers. La gente va a comenzar que esto, People va a are going to start comenzar que saying el this, otro. they're going to start saying Pero that. yo siento presión en mi vida. But I feel a pressure in my life. ¿Por a quién voy a agradar? Who am I going to please? Dijeron predicador que conozco y
y A preacher that I honro know su is vida. and I honor Y his usted se life. la va a aguantar, se la aguanta. Dijera un predicador, A preacher is ¿a like quién a vas a minister. agradar? Who are you going to please? ¿Al pedazo de carne que tienes ahí sentado? The piece of flesh that you have sitting there, ¿O aquel por aquel respira y alaba tu alma? or the one that causes your soul to Hay live otro and breathe? apóstol tremendo que conocí en una Tremendous oportunidad. apostle that I knew. Y dice, ¿a quién va a agradar? ¿El pedazo de bendición que tiene ahí sentado? And he said, who are you gonna please? The piece of Y the blessing that constantemente you have estoy next to siendo you. presionada. And I'm constantly being pressured. Porque el Señor comienza a hablarme la prédica y digo, ya vamos a... Because Padre, God's tenemos begins 10 to y show ya vamos me a mochar cabezas. that we're gonna start cutting off Y heads. siento la presión. And I feel the pressure. Y luego al final me la aguanto y digo, And then by the end of the day, I suck it up. pues yo voy a agradarte a ti, si les gusta, qué bueno, y si se van, pues ni modo. I'm gonna please you, Lord. ¿Sí And me if está they leave, entendiendo? it's too bad. Póngase de pie, por favor, porque mire, la Biblia dice en el libro de Ezequiel, cómete el rollo. Quiere decir, cómete la palabra. Le voy a leer la palabra de un hombre de Dios, que fue el primer rey So I'm que gonna Dios read escogió, enriqueció y prosperó. the life of the first king that God Que Dios le chose, entregó blessed todo. and prospered. Y por la presión que sintió por el pueblo, And because of the pressure he felt terminó for the siendo people, desechado. he ended up being cast aside. Así que, aunque me vea mal y me presione, yo le voy a seguir predicando. So even though I look bad and they Porque yo aprendí de David. because I learned from David A primero agradar al Señor. to first please the Lord. Dicen que es más sabio He says Dice. that they say it's more wise que un error te hace ser sabio, ¿verdad? that an error makes you Que un more error wise. te hace tener experiencia. An error makes you Bueno, have el que es experience. bueno, el que es necio repite lo mismo una y otra vez. And whoever stubborn keeps making the same Pero mistake dice- over and over again. Dicen que un error te da experiencia, That an error gives you experience. te hace sabio. Makes you wise. Pero yo he aprendido por el Padre But I learned through the que es Father más sabio aprender de otros. that it's wiser to learn from others. Es más sabio aprender de errores de otros. It's wiser to Y learn yo from no hacerlos. others' mistakes and from Por eso es más sabio que yo aprenda del error de Saúl, It's wise for me to learn from Saul's error. de no dejar que la presión de la gente To not let the pressure of the people me haga desobedecer make me disobey lo que Dios quiere que haga. what God wants me to do. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es la presión sobre ti? I'm going to ask you, what is the pressure over you? ¿Qué te está presionando? What's pressing you? Yo sé que muchos aquí están siendo presionados por la palabra, And I know a lot of people here are being pressed by the word porque saben el tiempo que estamos viviendo. because they know the time that we're living. Por eso el Señor dijo, aprende a gobernar, That's what the Lord said. aprende a gobernarte para que no seas Learn to vencido, govern yourself so you como won't lo be fue defeated Saúl. like Saul was. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te voy a hacer un entremesa aquí. Estaban en guerra. So they were in war. Este pueblo de Dios estaba en guerra. These people of God Y el were in enemigo war. ya venía. And the enemy was El coming. enemigo ya venía aproximándose. The enemy was already coming close to them. Y ellos tenían que invocar a Jehová. And they had to invoke God. Pero no le correspondía a Saúl hacerlo. But it wasn't for Saul. Saúl tenía su posición. Saul had his position. Saúl era rey. Saul was king. Pero a Saúl no le correspondía But Saul wasn't the one hacer el holocausto. who had to make Él the era el holocaust. rey, He pero no was el the king, sacerdote. But not the Porque el rey gobernaba, because he pero el governed, sacerdote levantaba el holocausto. raised the Holocaust. Entonces el enemigo venía And so the enemy came y ellos se comenzaron a desesperar. and they began to lose Porque había que patience. hacer un holocausto pidiéndole a Dios que los librara. Because they had to make a Holocaust Había que asking hacer un God to free them, holocausto pidiéndole a Dios que los salvara. to be saved. Y Samuel no llegaba. And Samuel wouldn't come. Entonces tenían la presión. So they had the pressure. Dice la palabra, y él esperó And the 7 word días says, he waited conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado
y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, fíjese lo equivocado que estaba. Él estaba creyendo que había hecho un bien, pero estaba haciendo un mal. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, fíjese, no guardaste, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, te doy gracias. Lord, I give you thanks. Diga conmigo, palabra de advertencia. Say with me, word of warning. Por esta palabra, Señor, For this word, Lord, que has traído a nuestro espíritu, you've brought to our spirit, que has traído para renovar nuestra that mente, you've brought to renew our minds, para que podamos seguir, Señor, so that we can continue en tus propósitos. in your purpose. Y la palabra que tú nos has dado And the word that you have given us, no sea cambiada, don't let it be changed, ni sea revocada, nor revoked, ni sea quitada de nosotros. nor removed from En el us. nombre de In Jesús. Jesus' Te name, agradezco, Señor, I give you thanks, Lord, lo bueno, how good lo misericordioso, and how merciful la gracia que has tenido con grace that you nosotros, have had with us, que nos has permitido ver y degustar tu gloria. to see your glory. Pero te pido que nos guardes But I ask that you keep y us, sigas teniendo misericordia de and continue to nosotros, have mercy on us, para que nuestro corazón so that our hearts siga guiando a través de tu palabra solamente. continues to be guided only En through el your nombre word. de In Jesús. Jesus' name. Tome asiento. Apréndete esto, me decía el Señor. Learn this. Le decía que a mí con lo que me encanta madrugar. Me despertó bien temprano It woke me up real early, y estaba bien inquieta. and I was real restless. Y yo le decía, habla porque algo me quieres decir. And I said, speak, because there's No something sabe I want cuando to Dios tell quiere hablar. Y me dice, apréndete, you. And he said, apréndete esto. learn this. Lo que tú no puedes manejar bajo presión, But you can't manage under pressure con principios bíblicos with biblical o principles, leyes with espirituales spiritual laws, bajo la palabra, under the word. tú no lo puedes gobernar You cannot govern, y lo terminas perdiendo. and you end up losing it. ¿Escuchaste lo que Dios dijo? Did you hear what God said? Apréndete esto. Learn Lo this. que tú no puedes gobernar, You cannot govern. no como tú quieras, It's not the way you want. porque hay gente Because there's people que después de recibir la bendición that after they receive the la blessing, quieren gobernar como ellos quieren y como ellos piensan. they want to govern it the way they want and the Que way they después think de que it Dios should be. hace algo, provee o bendice, Because after God provides or quieren blesses, hacer las cosas a su manera y they a su want to modo. do things their own way. Y no es así. And it's not that way. Va a venir la presión, el Señor te está advirtiendo. And pressure is coming. Va a venir This is la the presión. word. The pressure will come. Pero tienes que enseñarte But you have to learn que aún bajo la presión that even under pressure, tienes que gobernar correctamente. you have to govern correctly. Mira, yo conozco Look, I know a un Dios a God, que en este tiempo, and in this time, a todo por lo que nosotros estamos afanados, to everything that we're worried about, Él le llama temporal. He calls it all temporary. Yo le decía, Señor, de verdad que me sorprendes, And I said, Lord, you really do porque yo surprise me. tengo ciertas Because preocupaciones. I have certain worries. Y oro al Señor, And I pray to the Lord. pero te voy a decir And I'm going to que tell mis you preocupaciones en un de repente las puede hacer. that all my preoccupations in a moment He can Y yo estaba fulfill them, He can do preocupada it. And I was worried. y oraba al Señor. And I was praying to God. Y la naturaleza de Dios And God's que me nature revelaba en ese tiempo was revealed to me in that time. era como yo preocupada y afanada. It was like me being all worried. Y Él así como que no me interesa. And He just was there like He didn't care. Y yo sentí, no sé quién ha experimentado eso,
I don't know who's Oro en saying el nombre this. de Jesús I para pray que un día te deleites in en Jesus' esta name, presencia. so that you can delight Como cuando yourself tú a in una His persona le presence. dices, ay, esto, y él dice, When you tell eso someone no this, me this, and interesa. that, and you just like, Así me hizo Dios. that's how God was. Y yo le dije, Padre, pero como que a ti no te interesa esto. And I said, Father, what do you mean you don't Sí, care yo about this? necesito que esto y If I esto. need this, and that. Y él me dice, ¿sabes por qué no me interesa eso? And he said, you know why I don't care about all that? Porque yo estoy logrando algo eterno a través de eso. Because I'm accomplishing something Y por eternal. más que tú me ores que yo lo haga, And for as much as you pray, yo no lo voy a I hacer won't do it hasta que se cumpla lo eterno que quiero lograr. until that which is eternal. La presión va a llegar Pressure will come. porque es una manera Because it's a way de triturarte to tear you to para que pieces, salga lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. so that what's really inside of us can come out. Mira, no hay otra manera And so look, there's no other way de Dios saber lo que hay en tu corazón for God to know what's in your cuando heart te presiona. when He pressures you. La presión Pressure es la prueba is a trial que Dios está usando that God is para using saber qué hay dentro de to ti. know what's inside of you. Porque es muy fácil decirle a Dios, escúcheme muy bien, Listen very carefully. es muy fácil decirle a Dios que Él es todo para nosotros, And He's everything pero to no us. estamos dispuestos a dejar nada por Él. But we're not willing to leave anything for Him. Es muy fácil decirle a Dios que todo lo que tenemos es de Él That everything we have is His. y no estamos dispuestos a entregarle nada. And we're not willing to ¿Verdad que surrender sí? anything to Him. Porque el ser humano Because a human being que no ha sido educado correctamente en la palabra, that hasn't been educated in the Word se le hace tan fácil hablar. thinks it's so easy to talk. Mira, había una canción, Because look, there was a song, porque dice la palabra que lo que declares con and con tu boca, ¿verdad que sí? the Word says that whatever you Que me declare with your encanta. mouth, right? Pero habla que como que me anime el alma. I like this song, it cheers up my soul. Y yo canto esa canción y algo pasa. And I sing this song and something Yo happens. dije, yo no vuelvo a poner esa alabanza. And I say, I will never. Porque qué bonito es decir a través del canto que me falte todo. Because how nice is it Ay, for pero us to say cuando, to this ¿cómo song? andamos cuando ya viene la luz y no tenemos palín? For us to say, Pero let- toda la let semana everything ponemos la listen. canción. Que me falte todo menos tu presencia. Si por menos dejas su presencia. The song says, let Si us por have- menos estás dejando tu presencia. ¿Sí me están entendiendo? Entonces nosotros necesitamos, iglesia, And so we need aprender to learn a gobernar to govern, aún bajo la presión. even under pressure. Él tenía Because he had el privilegio de ser el primer rey. the privilege of being the first king. Él tenía bien establecido. He had it established for him. Y le dijeron, por cuanto no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. And they told him, because you didn't keep the commandment of Porque your God. seamos honestos, Because let's be honest, la presión para qué viene? why does pressure come? Para que desobedezcas a Dios. For you to disobey God. Mire, yo anoche compartía, And so last night I estaba en shared, casa de unos hijos I was in the house of some of our children. y yo le decía, este muchacho que usted ve aquí, And I was saying, this child, like this yo guy jamás that le you see pedí here, ministerio, él es mi hijo mayor. he's my eldest son. Yo jamás le pedí a Dios un I ministerio never para él. asked God for ministry. Yo misma Myself, I anduve así, was like this, ¿sabe qué? Picándole las costillas. poking his ribs. Aplica para becas, Apply for aplica para ayuda scholarships. estudiantil, Apply for student aid. aplica para esto. Apply for this. ¿Qué es lo que tú vas a What estudiar? are you going to study? Porque yo le decía al Señor Because I told the Lord, que mis hijos sean hombres temerosos tuyos. let my children Eso es lo have que the más fear me of God. importa. Because that's what I want. Que te tengan temor. For them to have the fear of the Lord. Yo no te pido un pastorado, I don't ask for yo no te a pido un pastor. ministerio, I don't ask for a ministry. pero que sean hombres temerosos tuyos. But let them be men who have the fear of the Lord. Porque yo decía que estudie, Because I was telling him to study, tenga su profesión. to work in his profession. Cuando termine la high school, usted sabe, When he finishes high school, you know, el Señor comienza a hablarme. the Lord begins to speak to me. Es para esto que quiero que lo instruyas. I want him to Yo study le dije, this. no me pidas eso. And I told him, don't ask No that. me pidas que entregue a mi hijo para un ministerio porque yo sé lo que se sufre.
don't ask me to surrender my son to a Le ministry digo, because I know Señor, the esto es suffering bien that comes. difícil, Padre. And I said, it's something very difficult, Father. Él quiere su carrera. He wants his career. Le dijo, dile que lo deje todo y me siga a mí. And he says, tell him to leave it all and follow me. ¿Cómo cree que siento la presión? How do you think I feel the pressure? Porque es fácil, papi, Because it's easy to say, hazle así. do this. Pero Dios presionándome. God, pressure. Esto es lo que quiero para tu familia. This is what I want for your Esto es lo family. que quiero para tu hijo. This is what I want for your son. Está en ti. It's me. Tienes que enseñarte a gobernar bajo presión. You have to learn to govern under Porque pressure. bajo presión es que se va a revelar si de verdad tú quieres agradar a Dios. Because under pressure it will be revealed whether you Bajo really presión believe es que tu corazón va a ser expuesto God. para Under saber pressure, qué es lo que verdaderamente hay dentro your de heart él. is going to be exposed to see what's really inside you. Y le digo, Señor, una vez más, And I was saying, Father, one more time, me toca ser como la madre de Moisés. I have to be like Moses' mother. Preparar el canasto para entregarte a mi hijo. Preparing the basket to surrender Porque my usted son. piensa que él, mire, ¿sabes un motivo, iglesia? And the motive, church, Porque me decía mi hija anoche, because my daughter was saying, pero ¿por qué, pastora, si es bonito que sirvan a Dios? if it's nice for them to Le serve digo, God, porque no queremos cualquier ministerio. because we don't want just any Dígale, ministry. mamá quiere algo bueno. Tell mom wants something good. Un ministerio de fuego, A ministry of fire, un ministerio de poder, a ministry of power, un ministerio donde la gloria de Dios se manifieste. a ministry where God's Porque glory es donde ve este manifests. niño y él es mi You see testigo. this child and he's my testimony. Yo le digo, My usted no va a witness. subir a entretener a la gente. And I tell him, you're not going to go up there to entertain Usted no me. es un payaso para que entretenga al pueblo de Dios. You're not a clown to Así le entertain digo. God's people. Ni usted va a vivir a costillas del pueblo. And you're not going to live. Usted no va a andar y que las ofrendas y que los diezmos y que esto. Usted no va a hacer eso. You're not going to live off the Si usted va a tener ministerio donde se pare, que la gloria de Dios descienda. If you're going to stand up and have a ministry, let God's ¿Sabe glory qué? descend. Yo sé que eso será a base de procesos. And I know that's one through Porque tú me vas a process. decir, pastora, pero Because you're going to say, La unción. Pastor, but the anointing. cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, When I began in God's paths, yo fui a una conferencia I went to a conference donde yo podía ver la nube de gloria where I could manifestar see the cloud of glory manifest. y sentía una unción tan grande. And I felt such an La unción es anointing. el poder de Dios And the anointing is the que power nadie of puede God. explicar, pero lo siente. And no one can explain, but they can feel it. Y yo le digo, And I said, ¿cómo le hicieron estas mujeres, how Señor? did these women do it, Tenía Lord? como un año en la iglesia I had a year in the church para tener esta unción. to have this glory. Y el Señor me contestó así, And the Lord answered me like that. a base de procesos Through processes que han pasado conmigo. that they have gone through with me. Entonces, usted quiere un ministerio de unción, And so if you want a ministry of anointing, va a ser a base de procesos. it's going to be through the Y esto processes. te desgarran el alma, It tears your soul te apart. quebrantan el corazón. It breaks your heart. Procesos donde te quedas sin nada Processes where you're left y with aprendes nothing. que el único que tienes es a Jesús. And you learn the only one you have is Por eso le Jesus. digo, Padre, That's why I said, y Father, discúlpeme si todavía no tengo esa madurez espiritual para pararme y decir lo que no siento. if I don't have that maturity to Le get digo, up and Padre, say, yo sé que tú me llamaste a eso, Lord, I know that you called me for this. pero para mis hijos, For my children, ¿usted cree que es fácil? do you think it's easy? Estoy bajo presión. I'm under pressure. Siento la presión de Dios. Entrégame a tu Isaac. Surrender your eyes to me. Entrégamelo. Surrender it to me. Give him to me. O hazte la tonta Or play dumb. y síguele diciendo, hey, ¿qué vas a estudiar? Keep telling him, what are you going to study? Hey, ¿qué vas a trabajar? What are you going to do for work? Hey, ¿qué vas a hacer? Hey, what are you going to do? Sigue haciéndote la tonta. Keep playing dumb. Cuando te estoy visitando de madrugada y te digo, instrúyeme a ese niño para el ministerio. And I tell you, instruct that child for the Es la ministry. presión que estoy sintiendo yo. That's the pressure I'm feeling. ¿Cuál es su presión? What is your pressure? La presión que tú no puedes manejar The pressure that you can't manage bajo la palabra de Dios, under the word of God, porque va a ser bajo el mandamiento de Dios, because it will be under God's no como command. usted quiera. Not whatever you ¿Sabe want. por qué la gente no prospera? Do you know why people don't prosper? Porque la gente Because people recibe algo de Dios receive something from God, y ya que lo recibe, hace las cosas como ellos quieren. and after they receive it, they do things however they want to.
La gente le pide un trabajo al Señor. They ask God for a job. Y al final de cuentas dejan al Señor por el trabajo. And at the end of the day, they leave La the gente Lord le for the pide un job. hijo a Dios They ask God for a child. y hace con los hijos lo que ellos quieren. And they do whatever they want with those children. Tienes que aprender, iglesia, And you have to learn, church, a gobernar las cosas bajo presión to govern things under pressure con la palabra de Dios, with the word of God, con los mandamientos de with Dios. God's commandments. Porque fíjese, Because look, yo le digo, Padre, guárdanos. Diga conmigo, levante su mano. and raise your hand Diga, Padre, and guárdanos. say, Father, keep us. Porque ¿cuánto le duró el reinado a Saúl? Because how long did the reign last Saul? Nada. It didn't last anything. Bajo la presión, Under pressure, la gente comenzó, Saúl comenzó a ver que la gente se le iba. Saul began to see that people were leaving him. Y esa fue la presión que él tuvo. And that was the pressure he Me had. van a dejar, They're going to leave me. me van a dejar. They're going to leave me. Él prefería tener a la gente He'd rather have the people que guardar la palabra de Dios. than to have the word of God. Porque yo le voy a hacer una pregunta si usted es estudioso. And I'm going to make you a question. ¿Quién puso a Saúl como rey? Who put Saul as king? Los que saben Biblia. Las personas que nos visitan por primera vez, And the people who visit us for bienvenidos. the first time. Aquí tienen su casa, Here's your house. donde siempre el Espíritu Santo de Dios Where the Holy Spirit hablará a will su always corazón. speak to your heart. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Pero a ver, los demás, But the rest of us, si quieren ni hablar. they don't even want to speak. ¿Quién? Who? ¿Quién puso a Saúl por rey? Who put Saul as king? ¿Quién lo escogió? Who chose him? Fue Dios. Ahí no había votaciones como hoy. There was Que no para qué le elections andan echando al today. presidente de hoy si fue el que escogieron. And they say all these things about the president, but you're the one who chose him. Ahí no. Mire, ahí Dios no le preguntó. And there God didn't ask. El pueblo dijo, queremos rey, queremos rey, queremos The rey. people were saying, we want a king, we want a king, we want a king. Él dijo, bueno, He said, fine. pero él puso a Saúl. But he put Saul, ¿Verdad que sí? right? Si Saúl fue colocado por Dios como rey, If Saul was placed by God ¿a as king, quién cree que usted debería de Saúl tener contento? who do you think Saul should ¿A be? quién debería agradar Saúl? Who should Saul have pleased? A Dios. It's God. Lo que tú tienes, ¿quién te lo dio? What you have, who gave it to you? ¿A quién tienes que tener contento? Who do you have to keep happy? A Dios. Por eso hágale así. That's why you get to do this. Siéntase libre Feel free. y diga, ya no voy a dejar que la presión me gobierne. I'm not going to let the pressure Porque govern tengo que me. tener en claro, Because we have to ¿quién te lo dio? Who gave it to you? Dios. God. ¿Quién te puso? Who put you there? Dios. God. ¿A quién tienes que tener Who contento? do you have to keep happy? A Dios. God. Punto número 1 para que usted no sea desechado de la presencia de Dios. Point number 1 for you to not be thrown out from God's presence. Punto número 1 para que usted aprenda a gobernar And the first thing so that todo you lo que can Dios le dio. govern everything that God gave you. al primero que tiene que agradar The first one you have to y al please primero que tiene que poner primero and the one you have to place es first a Dios. is God. Porque por la palabra Because le acabo de leer I just read to que you lo que usted no sabe that gobernar, whatever you don't know how to govern, que lo que usted no puede gobernar bajo presión, what you cannot govern under se pressure transfiere is transferred a otra persona. to another En person. este caso, In this case, Saúl, Saul. estoy leyendo Biblia. I'm reading the Bible. Saúl Saul no pudo gobernar bajo la presión couldn't govern under pressure, y fue desechado. and he was thrown out. Le quitaron el puesto They took the post, y dijo el Señor, voy a poner a otro and the Lord said, I want to place que me another sepa obedecer en that todo. knows how to obey me in everything. Y ese fue David. And that was David. Entonces, lo que usted no puede gobernar bajo presión, And so when you cannot govern under se le pressure, transfiere a otra persona is transferred to another que person pueda gobernarlo. who can govern. Aplícame, decía el Señor, mantos y unciones. Apply mantles. Por and eso la mantles. unción That's se what escucha we algo want. fuerte, pero es para que sea entendible el mensaje. It sounds a bit rough, but La it's so you unción can tiene understand. que aprender a ser gobernada por nosotros.
And the anointing has to learn to be governed by us. La unción no nos puede gobernar a nosotros. The anointing can't govern us. Hay un predicador, te digo, que honró su vida. There's a preacher that I honor his life. Dios lo empezó a usar poderosamente. God began to use him powerfully. Y bajaba del altar And he would come down from the y la altar. gente le decía. People would say O to sea, him, Dios lo usaba bajo la unción. Dios lo usa todavía bajo la unción. God still uses him under the anointing. Y bajaba del altar And we come down from the altar. y la gente venía. People would come. ¡Wow! ¡Qué gloria! What glory. ¡Qué unción! What anointing. La palabra que usted me dijo. The word that you Cuando told me. usted dijo, When you said, le hizo así. you did that. Y yo sentí el fuego que me cayó. And I felt the fire that came over me. Nunca había visto una unción así. I'd never seen an anointing. Dice ese pastor, yo les decía, diablo mentiroso. A la gente, dice. And he would tell the people that they were Porque just desde liars. antes que yo existiera, Because before I ya was había even born, unción sobre la tierra. the anointing was already over the Si earth. tú no sabes gobernar la unción, If you don't know how to imagínate, govern the anointing, tú te bajas como pavo real, you come down like a peacock. estudiando un poco acerca de los avivamientos y hombres de Dios And studying a little bit about usados revivals por and el God Señor. used by the Lord. Hay un hombre There's a man que no supo gobernar la unción that didn't know how to govern the anointing. y se le hizo fácil decir en el altar, And it was easy for him to say on the altar, estoy listo para que se rindan a mí. I'm ready for you to surrender yourselves to me. Dice que cayó, So he murió fell y se puso and he was filled with worms. porque no supo controlar la unción. Because he didn't know how to La unción es un poder Because que hay que anointing is a saber power gobernarlo. that you have to know how to govern. Porque dices una soncera, digámosle aquí, como esa persona. When you say something dumb, Estoy listo para que se humillen a mis pies. I'm ready for you. Ahí mismo la unción lo mató. I'm ready for you to humble yourselves at my feet, and right there the anointing Por eso killed him. tienes que aprender That's why you have to learn a gobernar to la govern unción, the anointing. porque la unción y los mantos, Is the anointing and the mantle. si no lo sabes gobernar, If you don't know how to govern, se los van a transferir a you're going to otros, be transferred to other people, como Saúl. like Saul. ¿Qué otra cosa? Las bendiciones. Another thing is the blessings. Las bendiciones que Blessings Dios te da that God gives you no pueden ser el motivo porque te alejes for you to o get tu away alma se pierda. or for your soul to be lost. Porque las bendiciones son Because blessings para dar testimonio are for you to give de que blessings Dios está contigo. that God is with you. Cuando Dios te bendice, When God blesses you, Dios está buscando que la gente diga, He's looking for people to say, Dios está con ella, God is with her, Dios está con él. God is with him. Yo le he dicho que usted camine en esta tierra And I've said for you to walk on this earth, y cuando la gente la vea, and then when people see you, diga, Dios está con ella. they will say, God is Mira with lo her. que Dios ha hecho con ellos. Look what God has done with them. Pero no son las bendiciones It's para not que te blessings gobierne for you to be governed. y te terminen apartando de Dios. For them to end up Y te voy a separated decir from God. algo como pastora. I'm going to tell you something as a pastor. Esto es lo primero que se pasa en la iglesia. This is the first thing that happens Conozco in un the church. sinfín de personas, I know an endless porque no les puedo llamar hijos, because I can't call them children que ha llegado a la iglesia that have come to church con una necesidad tremenda. with a great need. Dios les da la bendición God gives them the blessing, y como no saben gobernar la bendición, and because they don't know how to govern it, terminan apartándose de la iglesia. they end up leaving the church. Terminan porque dijera, se fueron a otra iglesia, Because you would say, oh, they No. went to another church. No. se apartaron de Dios. They left God. Y tú les preguntas, yo les mando mensaje, And I send the messages and I ask them, ¿por qué no has ido a la iglesia? why haven't you been to church? No tengo oportunidad por el trabajo. I don't have a chance. I've been working too much. No tengo oportunidad. I can't. Y dígale, a vuelta a la página. And return Y no le voy a echar la sal ni la gitana. Les vienen cosas peores. and worse things come. Despidos injustificados, Unjustified. enfermedades. Y hay una palabra que Dios me resonaba. And there's a Ruina word, repentina. there is a ruin. Porque fue lo primero que dejaron a Dios. Because it's the first thing that they did Por una for God, bendición. because of a blessing. Otra cosa, Another thing, las posiciones. positions. Para la gente que sirve aquí. For the people who serve here. El viernes yo hablaba con nuestros servidores. On Friday I was speaking with our serving team. Y yo les decía, desde mi posición And I was telling them, even on my hasta la position, posición
de la persona más nueva en esta iglesia from my position to the position of the person who's newest es in this church reemplazable. is replaceable. El único que no puede ser reemplazable y tiene sustituto The only one who has no es el substitute Espíritu Santo de is Dios. the Holy Spirit. Por eso hay que tenerlo contento, les dije. That's why we have to keep him Y happy. les voy a seguir diciendo y And we're gonna hablando, keep telling you and talking about, aunque nos incomodemos. even though we're uncomfortable. Porque las posiciones Because the positions también son transferibles are also transferable cuando tú no las sabes gobernar. when you don't know how to govern them. Cuando tú no sabes mantenerte en la posición que te dieron, When you don't know how to maintain the position they gave you, conduciéndote por los principios de la palabra, conducting yourself through the tú debes de estar listo principles, para ser reemplazado por alguien más, you have to be ready to be replaced by someone como lo else, hizo Saúl. like Saul was. Fue cuando se comienza a hablar de David. ¿Quién ha leído la vida de David? And who's read David's A mí life? me encanta. I love it. Es un muchacho, porque empezó joven, He was a young man because he started young. que no hacía nada, iglesia, He didn't do anything sin consultarle a Dios primero. without consulting God first. Hay una palabra tan tremenda And there's such a great word que dice que David se fue a ayudarle a un rey a pelear, that said that David went to go help a king to y fight. cuando regresó, And when he returned, los enemigos habían entrado a su territorio the enemies had entered his territory. y se habían llevado presos They had taken a los captive niños y a las mujeres. and the women. Y dice que vino una presión tan grande, escúcheme muy bien, para que usted diga, se determina en el corazón. Dígalo, se determina en el corazón. Dice que los hombres de guerra comenzaron a volverse en contra de David porque le comenzaron a echar la culpa. Le decían, por tu culpa, por irnos a pelear, ir a ayudar a otro rey, vinimos y nuestros hijos se los llevaron, nos quemaron nuestras casas, se llevaron a mi mujer. Imagínense la And presión. David's own soldiers were the ones who were blaming him. Why do we have to make a fight? They took everything from us. Y dice que David lloró And it says that David wept hasta quedar sin fuerzas. until he was left without any Pero ¿sabe strength. qué hizo después de eso? You know what he did after that? Dice la palabra que se The fue, Bible says that he se went, postró a orar he bent it, y le dijo, Señor, dime si voy a ir a pelear en contra de ellos. and said, Lord, tell me if I'm going to fight against them. Diga conmigo, supo manejar la presión. Say it with me. He knew how to manage. Tienes que the saber pressure. manejar la presión, You iglesia, gotta learn how to manage the porque la pressure. presión va a venir a tu vida. Because the pressure will come. Pero to you. desde hoy debes de ordenar tu corazón. But today, you ¿A should quién learn tú how quieres to govern agradar? your heart. Who do you want to please? No me diga que entre más se propone servir, And don't tell me that agradar the more you're y amar a to Jesús, please and love más Jesus, presión tiene. the more pressure you feel. Porque la presión es inevitable que venga a tu vida. And because the pressure is Pero ¿cómo inevitable. vas a manejar esa presión? But how are you going to manage it? Esa presión es la que hace que terminemos perdiendo tanto. That pressure is the one that makes us lose so Terminemos much. perdiendo unciones. We end up losing anointing. Terminemos perdiendo mantos. We end up losing mantles. Terminemos perdiendo We end bendiciones. up losing blessings. Terminemos perdiendo posiciones. End up losing positions. Esa presión, That pressure esa bendita presión que no te deja dormir por las noches. that doesn't let you sleep at night. Esa bendita presión That blessed pressure que quiere que corones en tu vida that wants you to crown in your life. para que Dios diga, venciste. So that God can say, ¿Ya vio el punto número 1? so you saw point number 1. Para poder manejar la presión, To be able to manage pressure, debe de tener en claro it has to be agradar a clear Dios primero. to please God first. Así la presión se va a sentir un poco más relajada. That's when the pressure is going to feel a little bit more relaxed. Pastor, es que siento una presión bien grande. Pastor, I feel such a great ¿A quién amount of quieres pressure. agradar? Who do you want to please? Me siento bien presionada. I feel real pressure. ¿A quién tú quieres agradar? Who do you want to please? Punto número 2. Point number 2. Que cumplas y administres todo bajo su palabra. For you to fulfill Vengo and con un administer asunto everything delante in de His Dios. word. Vengo con un asunto delante de la I have pastora. a situation. Please. Pastora, tengo esta presión. Pastor, I Vamos a have resolver la presión. this pressure. ¿A quién tú quieres agradar? Who do you want to please? A Dios. God. ¿Cómo se resuelve esto? How do you resolve this? Que cumplas o lo administres.
como lo dice la palabra de Dios. We're to fulfill our ministry. ¿Verdad que no es tan complicado? That the word says. Yo le digo, yo prefiero llorar. And I say, I'd rather cry. Yo prefiero soltar e irme corriendo porque no le digo que soy contenta. I'd rather go home and cry. Yo prefiero tener lucha conmigo, I prefer to have a fight with myself, pero hacer las cosas to do things como Dios las está pidiendo. the way that God is asking. No sé usted, y que Dios me guarde And let God, para no ser refrán, so that I won't, para que no digan, empezó bien, so that I won't be someone that pero terminó mal. They started well, but they ended up poorly. Empezó queriendo sirviendo a Dios, They started wanting to serve pero God, cuando vino la presión but sobre when ella, pressure came over them, terminó mal. they ended up poorly. Hace poco prediqué bajo ese tema. And a while ago, I preached ¿Qué about this topic. pensabas? What did you think? Que cuando servirías a Dios, That when you serve God, no te lo iba a pedir todo. you didn't think He was going to ask for everything? No te iba a decir como a sus discípulos, Wasn't He going to tell you like, dejen sus redes, tomen su cruz y síganme. leave your nets, ¿Verdad? carry your cross, and follow me? No pensamos eso. Do we not think that? Me decía, diles a mi pueblo, He said, tell my people si no pensaban whether they thought que les iba a pedir más tiempo, that I wasn't going to ask for more time, que les iba a pedir that I finanzas, wasn't going to ask for finances, si no pensaban que les iba a pedir que corrieran la milla extra. whether they thought that I wasn't going to No ask pensó for the eso. extra mile. Por eso la Biblia nos dice, That's what the Bible says. cuando quieras edificar una torre, When you want it to build a primero tower, siéntate first sit y down calcula si la puedes terminar. and calculate whether or not No you vaya can siendo que te quedes a mitad de obra it's, y termines siendo avergonzado. don't let yourself only finish halfway. Por eso me decía, dile a mi pueblo, That's why I tell my people si de verdad me quieres servir, whether they really want to serve, si de verdad quieres ser un discípulo, whether they really want to be porque va a venir la presión because the pressure will come, y a cada momento and every moment usted va a tenerle que demostrar a Dios you're going to have to show God el juramento que le hizo. the pact that you made. Te voy a poner a ti primero, I'm Señor. going to put you first, Lord. Voy a obedecer tu palabra. I'm going to obey your word. Otro hombre en la Biblia Another man in the Bible que supo manejar la presión that knew to manage the present. fue Abraham. Siempre se lo he dicho, ya parezco disco rayado. Abraham. Was Abraham. Yo lo imagino la presión. Hace poco tuvimos una prédica And a while ago we had y yo a pasaba a la pastora Nayeli y a mí Pastor Nayeli and Javier para hacer un simulacro de la presión to make a simulation of cuando the le pressure pidieron que entregara a su hijo. when they asked for him to ¿Tú te surrender his imaginas? son. You imagine? Pero él supo manejar la presión, But he knew to manage the pressure, poniendo a Dios primero putting God first y obedeciendo lo que Dios le estaba pidiendo. and obeying what God was asking. Enseña a tu iglesia a gobernar Learn con la palabra to govern with the word para que no termines perdiendo lo so que that Dios you don't tiene end para up ti. losing what God has for you. ¿Tú crees que a Dios no le dolió? Do you think it didn't hurt God? Dice la palabra The Bible says, que le pesó and it weighed on him, haber puesto a Saúl por rey. having put Saul as king. Y él mismo dijo, yo di una promesa, And he himself said, I gave a promise, pero no se cumpla tal palabra, but this word won't be fulfilled porque no me quiso honrar a mí primero. because he didn't want to honor me first. Así que enséñate, apréndete esto, That's why I learned this, porque es un principio que te debe de regir because it's a principle that toda should tu reign vida. over you your entire El life. tiempo que Cristo determine The time that que Christ estemos aquí en la determines tierra, for us to be on this earth, si es hoy, whether it's today, si es mañana, it's tomorrow, Dios viene a buscar God corazones is coming looking for que le hearts quieran agradar a Él por encima de todo. that want to please Him above all else. Dice la palabra, hallará fe en la tierra The Bible says we will find y un faith on corazón earth, de fe que agrada a Dios. and a faithful heart, a heart with faith is the one that pleases God. Entonces, vamos a terminar con esto. So we're going to finish with this. Si haces esto, dice el Señor, If you do this, says the Lord, si haces esto, saldrás venciendo. if you do this, you will leave Cuando here la presión conquering. venga sobre tu vida, When the pressure comes over your life, si haces esto de poner a Dios primero if you do this and you put y de God before conducirte everything, bajo su palabra, and you
conduct yourself under His word, vas a salir venciendo. you're going to end up conquering De cualquier situación, iglesia, any situation, de cualquier problema, any problem, cosas que ni uno piensa, things that someone doesn't, cosas que ni even uno se think about, imagina, things that one doesn't even de imagine, bendición, de bueno, of blessings, le pasa a la gente it que passes sabe on, poner a Dios primero. passes on to people who know how to put God first. Mire, en una ocasión, Look, on one occasion, yo recuerdo que yo tenía una deuda I remember I had a debt. y yo tenía de qué echar mano, ¿sí me entiende? O sea, yo tenía una deuda So I had a debt, y yo tenía que vender para poder pagar esa deuda. and I had to sell things to pay that debt. Pero el Señor me dijo, tú no vas a vender nada. But the Lord said, you're not going to sell Y no things. porque quisiera las cosas materiales, Not because I want material things, sino porque Él dijo, but because He said, no vas a vender nada. you're not going to sell anything. Oraba al Señor y me decía, no. I prayed to the Lord and I said, Cada noche yo le decía. every night I would Es say, más, yo conocía gente que podía comprarme eso a buen precio. and I knew people who would buy things from me Señor, every nada más night. dame la luz verde. Lord, just give me the green light. Y yo les hablo, que me lo This, compren. this, and that. Y And yo I'll pago pick mi it up, deuda. and I'll pay my debt. Porque tú sabes que tengo esa deuda. Because you know I have Y el it. Señor no. And the Lord says no. Tenía una presión, porque es esas deudas de intereses, Because there was que si those usted no debts paga día a día va subiendo. with interest that if you don't pay, it goes increasing day by Una day. noche Dios me hizo libre de esta presión. One night He made me free Cuando of this me pressure. dijo, When He said, vamos a imaginarnos esto, Mabel, y para que tú entiendas tu proceso. let's imagine this, somebody, so you can understand it. Tu fe Your faith, es como una bola de masa. Fíjese cómo me enseña el maestro. it's like a ball of dough. Que con esta prueba And with this trial está tomando la forma que yo quiero que tenga. that I wanted to O have. sea, esa prueba So that trial y el mantenerme and remaining esperando que Dios resolviera there and waiting sin for God to hacer las respond, cosas a mi manera, without doing things my way, estaba moldeándome como Dios quería. was molding me in the way that God wanted. Cuando dijo eso, When He said that, yo ya nada más oraba, Señor, dame fuerzas hasta que tú hagas algo. I would just pray, Lord, give me strength until you do Yo le something. voy a ser honesta. And I'm going to be honest. Mi deuda era de unos $8,000. My debt was about $8,000. Esa era la deuda que me presionaba. That was the debt that was Pero las pressuring me. instrucciones de Dios eran esas. But God's instructions ¿Y a were quién tú quieres agradar? Era la pregunta. was the question. Cuando se terminó, porque diga, la prueba se termina. And when it ended, say with Cuando me, tú the trial coronas en ends. la prueba, haciendo lo que Dios te pide, When you do what God is asking of you in the ocurre el trial, milagro. Yo le hago así porque me encanta. I do this because I love it. Es más, yo ni estaba en la casa. And I wasn't even at home. De repente hablaron. All of a sudden they called. No hay nadie en su casa. There's no one in your home. No andamos visitando a alguien. No, we're visiting someone. Puede venir alguien porque les traigo una ofrenda. Can someone come because I have no Y lo digo para gloria del Señor. And I say this for the Me glory of llevaron God. $11,000 de ofrenda. He gave me $11,000. Pagué mi deuda y me sobró. Ay, ¿cómo usted cree yo me sentía? My debt and there was a lot Como of esos money. niños que les dan, no andaba yo. Porque mi Dios no me dejó avergonzada. Because He didn't leave me ashamed or Porque le embarrassed. pude pasar la prueba a Dios con excelencia como Él quiso. Because I can pass Porque that tenía trial la with puerta excellence. y tenía toda la alternativa de hacerlo a mi manera. Because I had the option Él and the dijo, no. alternative to do it my way. And He said no. Si haces lo que tú quieres, dañas lo que estoy haciendo contigo. If you do what you want to, you're Si damaging lo what I haces want a to tu do. manera, If you do it your way, Te sales con la tuya, you get away with pero it. el que desagradas es a mí. But the one you displease is me. Y ahí me vean luchando. And there you see me fighting. Ahí me ve de rodillas clamando al Señor. You see me on my knees calling for the Lord. Porque le soy honesta, yo no sabía por dónde iba a llegar la bendición. Let me be honest, I Y wasn't pasaba un where it mes. was going to come from. Y And pasaba another otro month. mes. And another month. Y el Señor, no lo hagas. And the Lord said, don't do it. Y yo cada noche como niña terca. And every night like a stubborn child. Si tú me dices, yo mañana busco a fulano que me lo compre. If you say so, if tomorrow I'll look for this person to buy it from you. No. Ok, Señor. Okay, God. Y yo te puedo decir, And I can tell hoy you, por hoy, dándole siempre la gloria primero a Dios, giving Him always the glory. que esas pruebas fueron cruciales para mi crecimiento. That those trials were crucial. for Esas my deudas growth. fueron cruciales, esas pruebas, perdón, Those trials esas deudas fueron cruciales were crucial para lo que Dios quería hacer y cómo me quería formar.
For God to form you the way Por He eso wants. apréndete a manejar bajo presión. That's why you need to learn to Que manage tus yourself fundamentos y under tus pressure. principios That your foundations sean agradar a Dios and primero y principles hacer should las please cosas God como lo first dice su and do palabra. things the way that His word ¿Para says. qué? Why? Para que venzas en el nombre de Jesús. For you to conquer in Y Jesus' me decía el name. Señor, And the Lord said, y no termines, escúchame muy bien lo que te voy a decir, y no termines siendo vencido por tu carne. and don't stop. Aprende a vencer con la palabra. And don't end up Aprende a tener un corazón que agrade a Dios por encima de todo. that puts God above No all. termines siendo vencido por tu Don't carne, be beaten by your flesh. que quiere hacer lo que tú quieres, For you to want to do what you que want quiere to do. hacer lo que más le That convenga, wants to do whatever's more convenient for que you. quiere hacer lo que más le salga bien. That wants to do whatever seems the Aprenda, best. iglesia. El Señor dice, no seas vencido por tu carne. Lord says, do not be Yo le decía, beaten by Señor, your ni flesh. siquiera dices que por el diablo. Dijo, no. You didn't even say El what diablo the aquí no devil- tiene parte. Here the devil has no part. Dijo, aquí es la carne. Here it's about your flesh. Por eso diles que no sean vencidos por su carne. That's why you need to tell them to not be Que beaten si by the quieren flesh. enseñarse Because if they want to learn a manejar bajo presión bien las cosas, to manage things under usen estos pressure, principios. use these principles. ¿Sabe qué es lo más triste? You know why? You know what's sad? Que después, y yo digo lo más triste por frase, I say what's sad is a phrase. que después como quiera terminé perdiendo esas cosas de otra manera. That later I ended up losing those things Y yo anyway. le digo, Señor, I said, Lord, y me dejaste venderla. you didn't let me sell. Y luego como quiera la perdí por otro rumbo. And I lost it anyway. Y me dice, ¿sabes por qué? And he says, you know why? Y Dios me confrontó. God confronted me. Porque al comienzo Because in the beginning, estabas dispuesta a despojarte de ellas you were willing to lose them por dinero a cambio. in exchange for money. Pero sin nada, Or for nothing. ahí probé tu corazón. That's where I tested you. Así me lo dijo el Señor. Ahí probé tu corazón. That's where I tested your heart. Póngase de pie. Y dígase a su corazón, And say to your tú heart, no me puedes gobernar. you can't govern me.